Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos a un nuevo seminario. En este caso tenemos como invitado a Guido Sánchez. Él es abogado especializado en Derecho Administrativo, es consultor del BID en aspectos de energía, es asesor de empresas que desarrollan negocios en energías renovables y consultor de municipios y sector público en cuestiones de derecho administrativo, energía e impuestos. En esta oportunidad nos va a hacer una presentación sobre marcos regulatorios de energía en Argentina. Gracias, Guido, por aceptar la invitación y te escuchamos. Bueno, ¿cómo les va? Voy a minimizar acá y no me voy a mirar. Bueno, un poco estos son los títulos que intento desarrollar. Eh, a ver, no sé cómo, digo, la charla, si bien creo que al final me había planteado Silvina de dejarlo abierto a preguntas, la verdad que no me molesta que la hagamos a medida que vamos desarrollando los temas, así que... eh, consulten y pregunten. La verdad que intentamos transmitir conocimientos. Y bueno, un poco es charlar del marco regulatorio nacional, un poco de lo histórico, los últimos cambios que se dieron a nivel normativo, y la mayoría de los casos bajo este último gobierno, algunos aspectos de energías renovables, como la ley 27721, los temas de renovar, temas de generación distribuida, que son, o generación también, y generación distribuida comunitaria, que también son temas de marcos regulatorios de generación distribuida, y otros negocios posibles en temas de energía actuales que existen, en este caso Almasadi, que es la posibilidad de licitar o vender la energía a Camesa con almacenamiento. Eh, yo Digo cosas que probablemente la mayoría de ustedes conozcan y resulten aburridas, pero el mercado regulatorio nacional a nivel eléctrico está dividido, está segmentado. Es un mercado regulado donde la actividad estatal tiene mucha intervención y ha segmentado en tres sectores: en generación, transporte y distribución. Ahí están los gráficos. La generación puede ser térmica, nuclear, renovable, hidráulica, bueno, la que sea, es el generador eléctrico. El transportista, que solamente tiene como única función es transportar la energía, no compra y vende energía, es decir, cobra como un peaje por llevar la energía generada por el generador hacia los lugares de consumo, que se hace o se distribuye a través de las redes de distribución operadas, en algunos casos por empresas estatales, en algunos otros por empresas concesionadas y en muchos casos por cooperativas eléctricas sujetas a una concesión, en algunos casos provincial y en otros casos concesiones municipales. De todo ese gráfico que vimos, acá lo único que estoy agregando como final, con posterioridad a los distribuidores, luego de la segmentación, los distribuidores les venden a los usuarios, que pueden ser usuarios cautivos o usuarios libres. Me pongo los anteojos porque cada vez veo menos. Eh, ¿Sí? Y esto mismo de la venta al consumidor o al usuario final, en algunas circunstancias que después aclararemos y detallaremos, también los usuarios finales le pueden comprar directamente a los generadores. ¿Sí? Pero este es el cuadro de situación normal del mercado eléctrico en Argentina. Digo normal, es lo que estaba previsto en la ley 24.065 al momento de la privatización, ya hace bastante tiempo. Algunos tenemos toda la experiencia en esto por edad. A nivel regulatorio, el transporte y la distribución de la energía es un servicio público, ¿sí? En estos casos son monopolios naturales, ¿no? Y
¿Cuál es la consecuencia a nivel jurídico de la calificación del servicio público? Es una concesión, o sea que no es un permiso precario, sino que la concesión da determinados, muchas, mayor seguridad jurídica que un permiso que puede ser revocado de manera rápida, inmediata y digo, con menos garantías jurídicas. Las características por ser un servicio público, tiene ciertas características: la continuidad, regularidad, igualdad, generalidad y obligatoriedad. Y en estos casos, tanto el transporte como la distribución tiene precios regulados. En esto no es lo mismo, no sucede lo mismo con el generador, que en realidad es un precio libre, por el libre juego de la oferta y la demanda, se establecen los precios. A nivel organizacional, el sistema eléctrico, la jurisdicción nacional se aplica sobre la generación y el transporte, y la jurisdicción local, o sea, las provincias, son las que regulan los servicios de la distribución, ¿sí? Y en algún caso, dentro de la provincia, en algunos casos la regulación es municipal. No sé cómo es en general quienes están aquí, si son de provincia de Buenos Aires o de otras provincias. La mayoría imagino que son provincia de Buenos Aires, La mayoría son provincia de Buenos Aires, pero por ejemplo hay un colega que es de Chaco y hay gente invitada de otras provincias. de otra provincia. Bueno, pero en general digo, la mayoría, si son de provincia de Buenos Aires, conocen seguramente que las cooperativas, por ejemplo, están sujetas a un permiso inicialmente municipal, pero tiene que ser eso reafirmado por una resolución de la Subsecretaría de Energía de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Bueno, y también dentro de la organización jurisdiccional, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Energía Eléctrica, establecen la política energética nacional y dictan las normas del mercado eléctrico mayorista. ¿Qué es CAMESA? ¿Qué es CAMESA o cómo está organizada? Es, por un lado, la Secretaría de Energía, y después cada uno de los actores que son parte del mercado eléctrico mayorista, como lo decíamos. Es decir, participan dentro de CAMESA tanto los generadores o la asociación representativa de los generadores eléctricos, los distribuidores, los transportistas y además los grandes usuarios de la energía, ¿sí? Aguera, los generadores, Atera y demás. ¿Qué es CAMESA? Es el organismo que controla el despacho de la energía de todo el sistema eléctrico nacional, lo que comúnmente se denomina el SADI. ¿Sí? Eh, entonces, administra el mercado eléctrico mayorista, tanto el mercado a término como el mercado de spot, y ahí dice: no compra ni vende energía en nombre propio, sí lo ha hecho con contratos de abastecimiento del MEM, pero en representación de alguien, y en la mayoría de los casos, por ejemplo, en algún momento, en una etapa de los que se llamó Planes Renovar, donde había proyectos de energías renovables, lo hizo por la demanda de los grandes consumidores de energía, que estaban obligados a consumir un X porcentaje de su energía debería provenir de una fuente alternativa. Después veremos un poquito más detalle respecto de esa intervención de CAMESA y por quién lo hizo. Otro órgano institucional importante es el ENRE, a nivel nacional estamos hablando, que es el encargado de resolver las cuestiones, el ente regulador eléctrico, eh, que administra las dificultades o las diferencias ocurridas entre la generación, el transporte y la distribución, y también de los usuarios, normalmente con los distribuidores eléctricos. ¿Cuáles son? Y en esto voy a tratar de ir medio rápido, pero pues más de abogados, y imagino que la mayoría no son abogados y los voy a aburrir un poco, pero el marco regulatorio nacional
ley vigente, con algunas modificaciones que veremos que se incorporaron básicamente en este último periodo. La ley 24.065 regula el tema de transporte, distribución y servicios públicos y determina que la generación de actividad de interés general. Los objetivos que establece en el artículo 2 son o regula los derechos de los usuarios, la competitividad, las inversiones para suministro a largo plazo, confiabilidad y libre acceso a redes y las tarifas justas y razonables de uso eficiente. Así, acá sí me detengo un poquito más. ¿Cuáles son los actores o agentes del mercado? Lo dijimos que eran los generadores que no requieren concesión o autorización, salvo las hidroeléctricas, y que pueden ser autogeneradores o pueden hacer una cogeneración. Los transportistas que transmiten y no compran ni venden energía es un monopolio natural porque es muy difícil, digamos, acá está el cuello de botella de la Argentina, el gran déficit a nivel energético eh, eh, son las líneas de transmisión del sistema eléctrico argentino porque es muy caro eh, construir nuevas redes de transmisión. Entonces, lo que necesita hoy la Argentina es poder realizar nuevas redes de transmisión y conectar los lugares de generación que quedan muy lejos de los lugares de consumo. La mayoría de ustedes lo saben, seguramente estoy repitiendo cosas habladas y hiperconocidas, pero eh, las generaciones térmicas o térmicas, las eólicas están en el sur, las solares están en el norte, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, y el centro de consumo está en las provincias de Córdoba, Santa Fe y básicamente provincia de Buenos Aires y toda la zona del AMBA. ¿Sí? Los distribuidores son los que le dan el abastecimiento en general a los usuarios finales, eh, y los grandes usuarios, que son quienes consumen la energía, en la mayoría de los casos, eh, la consumen, los grandes usuarios compran la energía directamente a los generadores, y en ese gran usuario, dentro del mercado eléctrico mayorista, están las divisiones entre un GUME, un gran usuario mayor y un gran usuario menor. Dentro del rubro, dentro de la distribuidora, dentro de los usuarios que le compran energía a la distribuidora, encontramos a los particulares y a los goodies, que son los grandes usuarios de la distribuidora. Y un actor más del mercado eléctrico mayorista son los comercializadores, son aquellos personas jurídicas u organizadores que compran y venden energía por cuenta y orden de otro. No lo hacen por sí mismos, normalmente lo hacen por los grandes usuarios. Tienen capacidad por sus conocimientos, su expertise, es saber en qué momento del día y qué tecnología comprar casi por día y por hora para que el costo energético del gran usuario sea menor. Un aspecto principal de la ley es los contratos a término, que son libremente negociados, y la naturaleza jurídica de esos contratos, que son actos comerciales de carácter privado. O sea, estamos dentro de un marco regulatorio general, no, regulado por el derecho administrativo, pero el contrato a término, es un contrato de venta de energía que está sujeto a las normas del derecho privado, no está regulado por el derecho público o administrativo. ¿Sí? Y acá sí, diferenciar en el tema del despacho de cargas cuál es el mercado a término y el mercado spot, que el mercado a término es lo que decíamos, que es libremente regulado, y el spot es un mercado que está absolutamente regulado con precios y formalidades establecidas por la autoridad pública. ¿Sí? Quiero pasar un poquito a algunas filminas
y aquí a la breve definición, o ser más preciso con la definición del mercado a término, que son los contratos con cantidades, precios y condiciones pactadas libremente entre vendedores y compradores, y el spot son precios regulados, sancionados en forma horaria en función del costo económico de producción, está representado por el costo marginal de corto plazo en un centro de carga del sistema, es decir, donde se inyecta en todo el marco del sistema eléctrico argentino, en qué lugar de carga, eso varía, ese lugar de la carga es importante para definir el costo, y está elaborado en base a declaraciones de costos marginales de corto plazo de los generadores. ¿Y qué implica el costo marginal? Es la máquina más ineficiente en operación en una hora determinada, ¿sí? Y luego, como un precio o dentro del mercado, es un sistema de estabilización por trimestre. En verano digamos, de acuerdo a los tiempos, verano, invierno, primavera y otoño, se establece un precio trimestral de todo el mercado eléctrico mayorista. Y ese es el precio al que compran los distribuidores en el mercado de spot. Bueno, gráficamente lo que vimos recién a nivel descriptivo, ahora lo estamos haciendo, lo estamos mostrando más gráficamente. También es un tema que está también regulado, es ¿qué se compra? Por un lado se compra energía y por otro lado se compra potencia, ¿sí? ¿Y qué es la potencia? Es la puesta a disposición dentro del contrato, y cuando resulte necesario, según, es decir, normalmente las distribuidoras cobran dos en general, ¿no? Digo, estoy hablando de todo el sistema en general, pero esto está regulado a nivel provincial y varía en función de cada provincia, pero normalmente los costos más importantes es lo que cobra por la potencia, es decir, por la efectiva disposición del sistema de la potencia que necesita una empresa para proveerse de energía en un tiempo, en un tiempo determinado, y la energía que consume durante un X cantidad de tiempo. Eso, lo que vimos hasta ahora, es el marco regulatorio madre original que se estableció por la ley 24065 y que fue de algún modo complementado por estas normas que vamos a ver ahora, que son de las energías renovables. Digo renovar, pero después veremos exactamente a qué apunta. A nivel de renovables, existe una ley sancionada en 2006, hace bastante tiempo, que es la ley 26.190, que es el régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables. La ley 27.191 modificó esa norma. Hay una cosa que, perdón, yo lo veo, digo, si van preguntando o algo y demás, no lo estoy viendo. No sé si, yo diría que en todo caso me interrumpan a viva voz, ¿sí? La ley 27.191 que modifica la 26.190 es la llamada o denominada ley Guinla, porque fue el autor del proyecto, era, no me acuerdo si diputado o senador nacional, y luego se sancionó el decreto reglamentario 531 que dio marco al régimen de fomento de las energías renovables a nivel nacional, y estamos hablando en marzo del 2016. Y después un decreto de necesidad de urgencia 882 del 2016 modificó, que es asimilable a la ley, y modificó la norma de 27.191, ayornándola a lo que se venía, que era un plan de incorporación de energías renovables destinado o exigido a quienes, a los grandes consumidores de energía. Y luego, dentro del marco del régimen legal de las energías renovables, existe otro sistema, que es el mercado a término de las energías renovables, regulado por la resolución 381 del 2017.
Intento. Hola, hola. Hola, te escuchamos atentamente. ¿Me escuchan? Yo no puedo pasar. Sí, estamos. ¿Necesitas algo? Ahí está. Ahí está. No, ahí está. No, no podía pasar de Filmina. Filmina es medio antiguo, pero. ¿Qué establecía la ley 2791? Que lo que digo es, como tenía un marco de actuación hasta diciembre del 2025. Esta ley hoy ya no tiene vigencia, pero establecía que un porcentaje de incorporación de energías renovables progresivo en 2018 del 8% y en 2025 de hasta el 20% para los grandes consumidores de la energía eléctrica, que son aquellos de más de 300 kilowatts eh, de energía. Esto eh, era para los grandes usuarios del mercado eléctrico, qué sé yo. O sea, lo que dijimos antes, los GUMAS y GUMES, era obligatorio que a 2025 el 20% de su energía provenga de una fuente alternativa y no provenga de la energía térmica. Entonces, eh, como el gobierno en ese momento, 2016, introdujo este sistema y el mercado y las empresas no estaban preparadas para incorporar esa tecnología, sancionó un programa que se llama el programa Renovar, en el cual eh, salió a comprar públicamente a través de Camesa. Decíamos que Camesa no tenía la facultad de comprar energía por cuenta propia, sino que sí lo podía hacer por cuenta y orden de otros, ¿no? Y acá lo hizo por cuenta y orden de la demanda. Lo hizo a favor de los usuarios a los cuales estaban obligados a, en ese momento, era el 8% de su energía, debería, no, sí, el 8% de su energía debería provenir de una fuente alternativa. Entonces, intervino el sector público comprando, o en realidad sido promocionando el ingreso de las energías renovables en el país, y lo hizo a través de un sistema de licitación pública. Entonces, aparecieron grandes generadores o grandes constructores de parques eólicos inicialmente en el sur del país, parques solares en el norte del país, y construían y hacían su inversión durante X cantidad de tiempo, un año, año y medio, lo que dure, y su negocio era vender la energía durante 20 años a Camesa, este, a un precio dolarizado e indexado en dólares. Muchos de esos contratos están vigentes y siguen generando energía a través de esos parques renovables. Ahora, existía una alternativa para aquellos usuarios que estaban obligados a comprar cierto porcentaje de energía renovable, a hacer contratos con generadores eléctricos que ya se empezaban a instalar en el país, o hacer una autogeneración, o sea, construir su propio parque renovable, eólico, solar, el que sea, ¿sí? Y en el caso de los contratos que hacían ese gran consumidor con el generador, le compraba energía, es como decíamos anteriormente dentro del marco de la ley 24065, que el contrato con el generador era libre. O sea, me pongo de acuerdo yo como comprador de la energía con el generador en el plazo por el cual le voy a comprar, y además en el precio, ¿sí? Y ahí Camesa, que es el organismo organizador del despacho de la energía de todo el país, era quien sea el árbitro final, que establecía en qué momento ese contrato se perfeccionaba en la realidad, es decir, cuando el generador ponía la de energía incorporada o subida al sistema. Y a partir de ese momento tenía comienzo de ejecución ese contrato,
que habían pactado libremente entre el generador y el consumidor, ¿sí? Lo mismo pasa con la autogeneración, en el cual también Camesa determina en qué momento, eh, a partir de unas reglas muy específicas, se llama bastante rigurosas, que son los procedimientos o la resolución 61 del año 92, que a partir de cumplir con esos requisitos técnicos, el autogenerador inyecta energía en el sistema y se convierte en un autogenerador renovable y cumple con las cuotas que le exigía la ley 27.191. ¿Sí? Y a partir de la regulación del mercado a término de las energías renovables, esa resolución 281 del 2017, alguien que quisiera convertirse en generador, como lo hicieron o inicialmente en el renovar, aparecieron muchas empresas extranjeras, pero eso dio luz, ese plan renovar, a la conformación local de empresas importantes de generadoras de energías renovables, como MSU Energy, Geneia, 360 Energy, YPF Luz y demás. ¿Y cuál es el negocio de ese generador, de ese YPF, de ese Geneia y demás? Es venderle a los grandes usuarios de energía, que estaban obligados por ley 27.191, a los GUMAS, GUMES y en algunos casos a los UDIs, que después veremos ya con las modificaciones actuales de este gobierno, cómo ingresan a este sector. Venderle a un comercializador, que decíamos que es el que compra por cuenta y orden del gran usuario, normalmente lo compra por cuenta y orden del GUMA, para decir. Le puede vender a otro generador, lo puede vender a Camesa o lo vende al mercado spot, que ese es el peor de los negocios para el generador, es cuando todo lo demás no le funcionó, termina en el spot a un precio regulado y normalmente el precio más bajo de todo el mercado. ¿Cuáles son las modificaciones que se dieron en ese momento? Entonces, a ver, una de las cosas que quería dejar como conclusión aquí, porque vamos a pasar a los cambios regulatorios, es que Camesa adoptó posiciones que empezó a comprar por cuenta y orden pero fue un actor importante del mercado eléctrico mayorista en cuanto a la compra de energía. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora en la actualidad con los cambios normativos que se han venido? Básicamente vimos 27.191, resolución 281, eso ya estaba vigente. Con la resolución 370 del año 22, la ley de generación distribuida, que es lo que vamos a ver, la ley bases, digamos ya este gobierno, y después resoluciones que se empezaron a dar ya en este momento, o decretos como el 450, 51 y 52, y básicamente muy importante la resolución 400 del 25. ¿Qué pasaba hay una resolución 370 del año 2022 que, o sea, gobierno anterior, pero permitía a las distribuidoras comprar energía renovable en el mercado, ¿sí? En el mercado a término, como decíamos, el MATER, creado por la resolución 281, comprar energía renovable por cuenta y orden de los grandes usuarios, las distribuidoras. O sea, es la posibilidad de incorporar en el mercado de las renovables a los grandes usuarios de las distribuidoras, a los goodies. ¿Sí? Esto estaba previsto ya a partir del año 2022 y la distribuidora, digamos, asumía otro rol, de decir, no solo que compraba la energía para proveérsela a sus usuarios, sino que además compraba por cuenta y orden de los grandes usuarios que tenía dentro de su área de concesión, o que tiene dentro de su área de concesión, porque esta normativa está vigente.
¿Qué pasa con el dictado del decreto 450 del 2025, año pasado? La verdad que ahora no recuerdo la fecha y no sé si lo puse, pero creo que es junio o a partir de junio o agosto del año pasado. ¿Qué procura este decreto? Hacer una desconcentración tanto vertical, horizontal o intersectorial y generar un mercado de competencia a nivel de hidrocarburos, ¿sí? Y asegurar la cobrabilidad de los contratos con las distribuidoras. La mayoría de ustedes saben que las distribuidoras le compran, la gran mayoría o las distribuidoras más importantes le compran la energía a Camesa y en muchos casos había muchos atrasos en relación a esos pagos que las distribuidoras no lo hacían a Camesa y el mercado, el decreto 450 lo que procuraba es sanear o regularizar esa situación de los fuertes atrasos que tenían las grandes distribuidoras respecto del organismo distribuidor de este establecedor del despacho. Eh, También se establecen criterios de remuneración de la generación térmica y se establecen mecanismos progresivos de transferencia de la demanda de los distribuidores y grandes usuarios del mercado de los distintos contratos de compraventa de energía suscritos con Camesa en representación de la demanda del MEM. Esto que yo le decía, que pasó en el marco del renovar, que Camesa compraba por cuenta y orden de los grandes usuarios del mercado eléctrico, o lo podría haber hecho en función de digamos, también la demanda de los distribuidores. Bueno, eso se procura la menor intervención de Camesa, ¿no? Y que empiece a haber contratos libremente pactados entre las partes. Es decir, que tanto los grandes usuarios dejen de depender de Camesa y que vayan a comprar energía directamente o libremente con los generadores. ¿Sí? Y una cosa más es revisar los procedimientos. Esta resolución 61 del 92, que yo les comentaba, que es de exigencia para para cuando uno inyecta energía en el mercado eléctrico mayorista, revisar ese procedimiento para hacerlo más ágil y que sea más rápido la posibilidad de incorporación de nuevos generadores. Entonces, para asegurar el suministro a largo plazo, se habilita la celebración de los contratos a términos de energía, o sea, el MAT. Lo mismo que vimos del MATER, que era el mercado a término de la energía renovable, acá a partir del decreto 450 y básicamente a partir de la resolución 400 también de 2025, es que los usuarios puedan salir a contratar cualquier tipo de energía. Antes era la renovable, ahora puede ser térmica, hidráulica, la que sea, en los contratos a término. O sea, como dijimos inicialmente, libremente pactados. Estamos corriendo la intervención estatal o minimizándola en todo lo que se pueda. ¿Sí? Y además que, como decíamos al inicio, que la ley 24065 debía haber tarifas justas y razonables, se agrega que deben serlo siempre que reconozcan los costos reales del suministro para cubrir las necesidades de inversión, garantizar la prestación continua y regular los servicios públicos. ¿Sí? Entonces, y la necesidad de asegurar la libertad de elección de los consumidores donde sea posible. Esto es que el usuario, el consumidor de energía, tenga la libertad de elegir quién sea el proveedor de su energía. Esto ya estaba muy establecido y regulado para los grandes usuarios de la energía, pero también baja al nivel del gran usuario de la distribuidora. ¿Sí? Esto básicamente es lo más determinante de las modificaciones de este proceso de normalización del sector eléctrico nacional,
que se establece a partir del dictado del decreto 450 y normas complementarias. ¿Sí? El sistema eléctrico debe alcanzar la autosuficiencia económica financiera. ¿A qué apunta esto? Es a disminuir el, el subsidio energético en las distintas variantes o escalas de consumidores. Voy a tratar de avanzar un poquito en algunas filminas porque el tiempo pasa rápido. Bueno, y esto que a la definición de distribuidor se agrega el deber de contratar en el MAT, o sea, el mercado a término, como mínimo el 75% de la energía destinada a abastecer a sus usuarios, en los términos que establece la reglamentación, que es la resolución 400. Y las partes en los contratos del mercado a término podrán solicitar que se informe el promedio ponderado de tales contratos junto con el precio estabilizado. O sea que el, eh, el, al distribuidor le aparece la posibilidad de una competencia en cuanto a que no va a ser el único proveedor de la energía respecto de los grandes usuarios de la distribuidora, sino que ese gran usuario puede salir a comprar energía en tanto renovable, en el MATER, o en el MAT, que sea energía no renovable. ¿Sí? Acá es muy importante lo que dice, se agrega como modificación a la ley 24.065 la relevancia de los contratos del MAT o del mercado a término para el cumplimiento de las políticas nacionales. Y se dispone que los mismos se ejecutan a través del SADES, y que todo acto o norma de autoridad local que impida, obstaculice o encarezca dichos contratos interfiere con el cumplimiento de los objetivos de la ley 24.065. Con lo cual esto es una norma nacional que está determinando obligaciones o derechos o un marco general que se mete también en la etapa de regulación, en la fase de distribución. ¿Sí? Y las tarifas de los distribuidores se modifica el alcance del costo de adquisición de la electricidad. ¿Por qué? Porque la tarifa ahora va a incorporarse que el precio de las compras de distribuidor en el mercado spot, el promedio ponderado de las efectuadas mediante contratos MAT, o sea, los contratos libremente pactados, ¿sí? El costo de transporte de alta tensión y los servicios del sistema administrados por CAMESA. ¿Sí? Y además, en la factura del usuario, no se puede incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados. Esto es casi de manera reiterativa, varios gobiernos casi desconociendo o en realidad conociendo muy bien lo que pasa básicamente a nivel de cooperativas eléctricas, que en la misma factura se incorporan servicios no vinculados directamente con el servicio eléctrico, pero que sí son de aplicación importantísima en los lugares donde prestan el servicio. Sepelios, ambulancia y algunos otros que si no lo presta la cooperativa, es muy difícil que el gobierno nacional, por regla de mercado, le interese o participe en ese lugar. Con lo cual es una norma que está incluida dentro de un decreto nacional que de difícil o de dudosa aplicabilidad jurídica y de dudosa... mi pensamiento en esto es que no tiene atribuciones el gobierno nacional para inmiscuirse en esta disposición, con esta disposición, y que esto es atributo de las provincias, y en la mayoría de las casas
como dije, las provincias no desconocen el servicio que prestan las distribuidoras en un servicio que no es exclusivamente o no está vinculado directamente con el sector eléctrico, pero que es indispensable para los lugares donde prestan servicios. A nivel gráfico, las normas o qué se hizo, qué modificaciones se introdujeran con el decreto 450 y alguna normativa específica sobre el tema es que la resolución 21 del 25 y la resolución 400 es que es la descentralización de la gestión del combustible, devolviendo la responsabilidad a los generadores térmicos, ¿no? CAMESA vuelve a su función original de despacho y administración del mercado, o sea, no compra energía, salvo casos puntuales que veremos y lo hace como actividad promocional. Un esquema de precio basado en costos marginales, o sea, que permitirá reflejar el valor de la energía en el mercado spot. La contratación de potencia como garantía de abastecimiento, hay una posibilidad. La habilitación de la libre contratación entre grandes usuarios, generadores o comercializadores, y ya más en tema gas, la transición gradual hacia la finalización del plan gas, un plan de incentivo a la producción de gas. ¿Sí? Eh, a partir o sea, ya dictada una resolución por parte de la Secretaría de Energía, la resolución 400 de la Secretaría de Energía, que está en orden, o sea, es con posterioridad al decreto 450. El decreto 450 es un decreto habilitante de normas complementarias. La más importante es la norma, la 400, determina que las distribuidoras ahora están obligadas a contratar al menos el 75% de la energía necesaria para abastecer a sus usuarios finales. Están digamos, a contratar esa energía en el mercado, en el MAT, como dijimos. ¿Sí? A través del artículo 3 les asigna un conjunto de unidades de generación al que se lo llama generación asignada, y es para atender con esa energía la demanda estacionalizada. ¿Cuál es la demanda estacionalizada? Es la demanda residencial, comercial y resto del distribuidor, excluyendo los goodies. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la generación asignada se determina que estos sectores, la demanda residencial, comercial y todo lo que no es goodie, tiene asegurada la energía y no la tiene asegurada para los grandes usuarios de la distribuidora. Entonces, dentro de estas generaciones asignadas se encuentran hasta ahora, o se provee esa generación asignada con contratos MEM, o sea, los térmicos, los renovables, los celebrados por CAMESA en representación de la demanda del MEM, por ejemplo, los derivados del plan ROBAR, la generación cuya gestión está directamente o indirectamente asociada a una intervención pública, ¿sí? o la generación hidráulica a cargo de concesionarios como nacionales de represas nacionales o generación hidráulica como Yacyretá, Salto Grande y demás. Entonces, toda esta generación es computable a los efectos de acreditar el cumplimiento de la citada obligación de contratación, y la demanda residencial tiene la prioridad para su uso. Entonces, si bien el total de energía provista por estas fuentes contractuales es inicialmente del 75% exigido por ley, a medida que van venciendo estos contratos, ¿no? El renovar en algún momento termina, esto obliga a las distribuidoras a contratar generación adicional en el mercado a término, hasta alcanzar al menos ese porcentaje, mientras que el resto puede ser adquirido en el MAT o en el mercado de spot al precio estacional. ¿Sí? Entonces, ya nos vamos a un goodie. O sea, estas modificaciones en el marco regulatorio nacional tienen implicancias para el gran usuario y la distribuidora. Las distribuidoras deben adquirir el 100% de la energía de sus goodies en el mercado libre, o sea, o en el spot o salir a contratar energía en el mercado, sin acceso al bloque de generación asignada,
de bajo costo que además está asignada o regulada o privilegiada para todos los usuarios que no son los goodies. Y este costo está trasladado íntegramente en la factura del gran usuario y la distribuidora. Se aproxima al costo marginal del mercado spot estacional, que puede superar significativamente los valores históricos del precio estacional regulado. ¿Sí? No sé cómo estamos de tiempo. Si pudieses redondear para que quede un... Sí, sí. Gracias, Gustavo. Bien. Voy a tratar de ir a un poco a manera de conclusión del Goody. Me pasé varios capítulos para tratar de hacer. Hoy el gran usuario de la distribuidora tiene las siguientes opciones para abastecerse de sus propias energías. No hacer nada, o sea, seguir comprándole a la distribuidora eléctrica, ¿sí? Y tiene respaldo de abastecimiento, ¿sí? La distribuidora le garantiza la entrega de energía según los contratos pactados por los generadores. Otra es la participación directa en el MEM, o sea, se puede convertir en un agente del mercado, contratando directamente energía y potencia a los generadores, ¿sí? O sea, ¿qué hace? Salta de gran usuario de la distribuidora y se convierte en un GUMA, X en función de sus características de consumo. Entonces, ¿qué le permite esto? Elegir libremente contratar con los generadores eléctricos. No solamente que elige quién le vende la energía, sino que pacta con ellos libremente los precios. Esto genera para el GUDI, perdón, una actividad que, digamos, que no tenía hasta ese momento. Estaba con una actitud pasiva, solamente esperaba que le venda a la distribuidora y ahora puede adoptar otra actitud e ir activamente hacia el mercado. Y la nueva normativa le introduce, o la resolución 400, un aspecto clave que es que los goodies que permanezcan bajo el esquema actual no tienen la garantía del suministro. ¿Sí? Es que, como decíamos, la generación asignada va a todos los que no son goodies. ¿Sí? Y cuando cambia de goodie, pasa a ser un GUME, por ejemplo, pasa a ir al mercado, tiene que estar como mínimo un año dentro del mercado. Con lo cual, si se arrepiente, le fue mal, hizo mal las cuentas, el mercado no reaccionó de la manera que él esperaba, puede volver a ser gran usuario de la distribuidora. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puede hacer? Puede, dentro de la generación distribuida, o sea, siguiendo siendo Woody, está dentro de la cooperativa, de la distribuidora, y construye su propio parque solar fotovoltaico. No sé si vamos a alcanzar y ver algo de generación distribuida, pero el negocio ahí es consumir menos de la red, consumir menos de lo que le compra a la distribuidora, tiene la posibilidad de inyectar energía a la red y vendérsela a la distribuidora, de la cual está obligada a comprarle, pero la distribuidora le compra al mismo precio que la distribuidora le compra a Camesa en el mercado mayorista. ¿Sí? Con lo cual la venta de la energía a la distribuidora no es un gran negocio en sí mismo, sino básicamente el negocio es consumir menos energía de la red. La otra cosa que puede hacer, o como tercera opción, es asociarse con otros usuarios. En Provincia de Buenos Aires está regulado que, o sea, ir a lo que se llama la generación distribuida comunitaria. En Provincia de Buenos Aires solamente está regulado que lo pueda hacer asociándose con otros usuarios dentro de la misma distribuidora, ¿sí?
con 1, 2, 3, 5, X, los que sean, hay proyectos de 27 usuarios que se están asociando para lo mismo, dejar de consumir energía de la red, de la distribuidora, y posiblemente inyectar energía y vendérsela a la distribuidora. La gran ventaja de esto es que en el caso de hacer una generación distribuida o uno se construye solo, individualmente, un parque solar, tiene una limitante de inyección solamente hasta la potencia contratada. En el caso de la comunitaria, se suman todas las potencias contratadas de los usuarios asociados, normalmente bajo una figura consorcial, y el límite de potencia de ese parque solar es de 12 megas. ¿Qué otra cosa puede hacer? Es eh, salir de la distribuidora o en realidad eh, eh, ser un Goody, contrata a uno o más generadores mediante la distribuidora, que actúa, ¿se acuerdan la resolución 370 del año 2022? Que decíamos que ahí podía contratar, la distribuidora compraba renovable por cuenta y orden del gran usuario y la distribuidora. Bueno, acá es una modificación que hace a esa misma resolución 370, que le agrega no solamente la posibilidad de que la distribuidora compre energía renovable, sino que acá también puede comprar energía térmica por cuenta y orden de ese gran usuario de la distribuidora. ¿Sí? Y lo otro, la última posibilidad que tiene como opción de abastecimiento es convertirse en agente MEMS. Se va al mercado, se convierte en GUME seguramente, y libremente eh, contrata energía a los grandes generadores renovables, eléctricos, térmicos, del que sea, como los que nombramos, Yacyretá, eh, YPF Luz, Geneia X. ¿Sí? Bueno, no sé si hay algún tiempito, Silvina, para hacer alguna cosa más de lo que es la generación distribuida. Y si No no, sé, sigamos hablando. preguntas. No, te pueden preguntar cualquier Sí. cosa después, hagamos otro seminario específico, no sé. Bien. Como vos prefieras o como Salvador diga. No, perfecto, no, si quieres vamos con las preguntas y vemos a ver qué surgen ahí, a lo mejor sí. Me parece muy bien. No sé si hay alguna pregunta, si quieren levantar la mano directamente, le voy dando la palabra. Acá, Muchas Silvina. gracias, Guido. No sé, ¿hay alguna pregunta? Si no, yo iba a hacerte una. Y es en este cambio de funciones de cabeza y de, digamos, lo digo rápido, ¿no? Porque todo lo que mostraste es súper complejo, pero ¿cómo las distribuidoras, las cooperativas eléctricas se ven afectadas? Las ¿Cómo las pequeñas, distribuidoras? las pequeñas cooperativas eléctricas que atienden a pocos usuarios rurales, ¿cómo se ven afectadas? El impacto es grandísimo. El impacto es grandísimo. De algún modo el sistema está yendo a que... la verdad que digo, a todo esto regulatorio había algunas filminas que hablaban de precios. Y los precios indican que es conveniente para un Goody irse al mercado. Entonces esto está afectando notablemente, o en realidad son las más afectadas. No digo que si uno ve casi diariamente todo lo que está pasando a nivel digo que cada vez que un usuario de una distribuidora se va al mercado, eso está anunciado en el boletín oficial. Si uno ve eso, digo que se van en masa, pero hay muchas, ya se están siendo municipios de las distribuidoras y se están yendo al mercado mayorista. Bueno, lo están haciendo empresas.
pymes industriales, grandes consumidores, grandes dependientes, electrointensivos, lo van a sufrir. Lo van a sufrir. Hay un tema ahí, digamos que, es ya mucho más técnico, pero los que están en las cooperativas lo conocen muy bien. Eh, el VAD, el valor agregado de distribución de la distribuidora, o sea, si de algún modo la rentabilidad de la distribuidora normalmente está metido en el cargo de potencia. Y ese cargo de potencia los tienen las tarifas T2 y T3, digamos, son los usuarios más importantes. Lo más difícil para la distribuidora es que se le vayan los usuarios los residenciales, se los llaman los T1 o los T4, que son los rurales. Entonces, en el caso que vos decís, las cooperativas rurales son las que más van a sufrir. Me callo así porque veo ahí alguna Hay una pregunta. mano. Juan Pablo, ¿querés hacer tu pregunta? Abrir el micrófono y hacerla, por favor. Bueno, un poco conozco el tema, no sé si me están mirando, Sí, conozco el tema bastante. Es más, soy especialista en hacer parques solares, así que, y soy especialista en cooperativas. Vos me dijiste, está bien, la normativa de generación distribuida que costó sacarla en la provincia, la verdad que sacó el año pasado, se intervino también en sacarla. Dice los usuarios, pero también dice la distribuidora. La distribuidora también puede hacer un parque social, un parque solar comunitario y venderle a los usuarios. No solamente los usuarios pueden hacer un parque solar y alimentarse. También la distribuidora puede llegar a hacer un parque solar y alimentar a sus usuarios. Ese por un pero- tema. Y otra parte que escuché lo primero, hablabas de batería. sí. Baterías en provincia de Buenos Aires no está habilitado. Está habilitado la normativa del año pasado, o fue la anterior de provincia de Buenos Aires, y está habilitado justamente el tema de renovable, que también costó bastante entrar a la provincia de Buenos Aires, porque en su momento la nacional no afectaba a la provincia de Buenos Aires. Recién después de haber hecho la provincia de Buenos Aires la resolución, pudieron empezar a poner los renovables como corresponde. Sí, ahí, ¿Se cortó? no, voy a la primera respuesta. En Córdoba está permitido que la distribuidora sea a la vez generadora, digamos, volviendo a lo que en su momento es el origen casi de las cooperativas, que eran las viejas usinas, ¿no? Eran generadores y además distribuidores de energía. Eh, los proyectos que hay como parques solares comunitarios donde interviene alguna cooperativa son proyectos prototípicos. Hoy en día, uno es en Espartillar, por ejemplo, que está a punto de inaugurarse, creo que en estos días se está inaugurando. Y lo que hay en Provincia de Buenos Aires sigue estando esa segmentación del mercado como originariamente la planteé, generador, transportista y distribuidor. No dije que no se podía estar en los tres lugares, o no podías vos ocupar dos lugares. Si sos distribuidor no podés ser generador, y si sos transportista no podés ser ninguna de las dos cosas. Así. El tema es que en Provincia de Buenos Aires existe un proyecto de ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y ya está en senadores para tratar este año, esperemos, en el cual habilita a las cooperativas a ser generadores eléctricos. Con lo cual eso hoy no está habilitado en Provincia de Buenos Aires de ser generador. Lo que han hecho son proyectos pilotos con mucho cuidado de no consolidar algo que aún no está permitido. ¿Sí? Perfecto, Eh, yo me creía que se había salido. Como vi de sí, diputado, falta no. la... Falta una aprobación más en la Cámara de Senadores, que auspiciamos que eso salga. Y la segunda no recuerdo. Entonces, en esa justamente también estaba el tema de la generación entre los usuarios, que Claro, también podían juntarse los usuarios y más. Entonces todavía esa no. A resolución. nivel de usuarios, saquemos a la distribuidora, a nivel de usuarios, hoy ya está regulado en Provincia de Buenos Aires. eh, si después te comparto cuál es la normativa específica que ya lo regula. De hecho, para la provincia de Buenos Aires, para la Subsecretaría de Energía, también le interesa que en muchos lugares haya generación por generación
que se vincule directamente con la cooperativa porque hay muchos problemas de tensión. En algunos casos se llama los lugares donde puntas de red que le No, llaman. eso Hubo sí. algunos Es parques más, que licitados por el en Proinget, provincia, Provincia de Buenos Aires, sí, pero les interesa que aparezcan proyectos asociativos que se vinculen con la cooperativa, pero la cooperativa no es parte de ese parque solar. O sea que, por ejemplo, en un parque industrial, todos los se podrían integrar varios usuarios, y yo vuelvo a decir lo mismo que ya dije, la provincia de Buenos Aires exige que sea todo dentro de la misma distribuidora. En Córdoba, vos podés hacer un parque con una empresa que tiene sucursales dentro de la provincia de Córdoba, pero dependiendo de distintas distribuidoras, puede hacer un parque solar comunitario, porque en realidad lo que impacta ahí para ser comunitario es que sean puntos de inyección distintos. ¿Sí? sí, puede ser Entonces, comunitario y con token también, tokenizado. Sí, sí, en, conozco el tema. eso es el virtual que está autorizado a nivel nacional y Córdoba lo ha impulsado muchísimo. En Provincia de Buenos Aires no está regulado la normativa a nivel virtual. A nivel virtual. Eso hay una resolución específica que, bueno, después les comparto mi mail o mi teléfono y se las paso. Estaba dentro de la filmina, no la estoy recordando ahora el número, pero es de diciembre del Porque año yo, pasado. porque yo creo que esa misma normativa no es la misma que deja a las cooperativas colocar parques solares. No, Me hizo una laguna. no, No es esa la que no, no, aprobó no, las dos no. cosas. No, no. Las cooperativas hoy no pueden construir su propio parque solar, no, no, no lo pueden hacer, estamos pendientes de que surja, que salga esa ley, que ya tiene media sanción en diputado y falta que lo pruebe el Senado. Las, los parques solares que hoy están a nivel de distribuidora fueron construidos por el Proinget y se los cedió a las cooperativas, Sí, 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 lo conozco casi el como tema. un anticipo de lo que va a salir en la ley. Pero Eh, ahí el generador no es la cooperativa, sino que es el Proinged. Es un organismo específico de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas genial, gracias. genial. Hay una pregunta más que es de Sebastián. Sebastián, ¿querés abrir el micrófono? Te hago una preguntita más antes que termine, porque justo te había preguntado. Comentaste lo primero algo de baterías. La batería en provincia de Buenos Aires sí que no está habilitada. Está habilitada a poner paneles solares y generar la red, pero las baterías Hay todavía una no están. resolución, es la norma en provincia de Buenos Aires que regula los parques solares, la 463, te debo el año, no habla de baterías, no habla de baterías, y tampoco te debo ser muy preciso con este parque de generación distribuida, si lo prevé. La verdad es que la provincia de Buenos Aires va bastante atrás en temas regulatorios respecto de lo que pasa a nivel Exacto. nacional, y en esto los que hacen punta a niveles provinciales, a niveles regulatorios, es Córdoba y Mendoza. Eh, Hay una cosa, a ver, también para no caerle tampoco a las autoridades provinciales. Hay poca experiencia en tema de batería. La experiencia empieza a aparecer porque la batería empieza a tener precio. Así como el precio de los paneles empezaron a bajar, se cayeron en el mundo, las baterías empezaron a bajar ahora. Entonces, a nivel nacional, el gobierno nacional ahora decide, se sacó hace poco una licitación que se llamaba ALMA GBA, o sea, era proveer energía en zonas de norte y de sur, eh, que se presenten generadores, pero que provean además con baterías, proyectos solares con baterías. Y lo hace, y eso lo compra con un precio que compra por un periodo de 15 años, a un precio en dólares, que le venden a Camesa. Lo mismo que en el Renovar. Lo hace como actividad promocional. Se mete el Estado un poco para probar, che, ¿cómo son las baterías? Existen en España, en muchos lugares, pero acá no tenemos experiencia con esto. Entonces, el Estado comienza con eso. Entonces, a nivel provincial, digamos, y ahora, además de ese Alma GBA, que fue zona de norte y sur, está en pleno proceso de licitación, se llama Alma Sadi, que es en todo el sistema
eléctrico de todo nacional. Y lo que hizo Camesa dijo, lo dividió por sectores, por noroeste, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y demás. Dijo, en determinados lugares yo quiero que se provean parques solares con batería. Bueno, genial. No, no, quería saber, no es porque quiera poner baterías, si soy de la distribuidora, justamente no quiero que me mate el VAT, pero bueno, justamente porque a todos los que quieran poner batería le estamos diciendo, por ahora en provincia de Buenos Aires no se puede. Bueno, te Hola, dejo. Genial. hola, ¿qué tal? Bueno, muy buena la presentación, no sé si me escuchás. Sí, Guido, muy buena la presentación. Yo te quería comentar, bueno, algo que vos no pudiste mostrar, pero me da la sensación de que la huida de las industrias del sistema convencional a un sistema de contratación directa tipo UDI, digamos, le puede generar a la industria en este momento tan complicado alguna ventaja competitiva en términos de costos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, eso por un lado me da la sensación, no sé cómo están los precios comparados, pero me da la sensación también que las cooperativas un poco, entre comillas, venían históricamente abusando sobre todo en algunas localidades, de ese VAT que vos haces mención. Entonces, de alguna manera, me da la sensación que si esto está generando este movimiento, por ahí está promoviendo la eficiencia, no sé si me equivoco. Eso por un lado. En segundo lugar, te quería consultar si el estar cerca de un generador, digamos, motiva o puede generar otras ventajas al mismo tiempo para convertirse a gran usuario y puntear, digamos, al distribuidor. Digamos, por ejemplo, un usuario en Neuquén que está cerca de los centros de inyección, de los generadores, digamos, hidráulicos y térmicos, puede tener alguna ventaja, sobre todo en Neuquén, donde la tarifa eléctrica es de las más caras, ¿no? no, Y, y la no. última, decir, si la escala, ¿cuál es la escala mínima eficiente para contratar? ¿Qué sé yo, un consorcio de propiedad horizontal se puede salir del sistema y contratar directamente? Bueno, te contesto la segunda porque es la que más recuerdo y después la tercera y después me recordó la primera. La segunda es que esté cerca geográficamente del generador no cambia precio, porque en realidad va al sistema y esto que decíamos, la resolución 61 del 92 que dice Camesa, le dice, si vos haces un contrato como generador, digamos, vos como usuario, como consumidor, le comprás energía al generador, lo regulan Camesa y no cambia que estés al lado o que estés es decir, un parque eólico, vamos a suponer en Neuquén, normalmente le va a vender energía a un usuario, a un gran consumidor, a una industria de Avellaneda, por decir, pero que vos seas una industria en Neuquén y que estés al lado y seas vecino, vas a ir al mismo precio. Y eso es mercado. Salvo mercado, digo, por ahí hay algo X específico, muy puntual, que puede beneficiar, pero en general no lo es. Respecto del consorcio, eh, eh, normalmente lo que está pasando y los que se están yendo a cualquier otra cosa, digamos, a tomar una decisión por fuera de la distribuidora, ya sea construyendo un parque solar y demás, lo que hay que hacer es sumar consumos. Para un residencial hoy es costoso hacerse su propio parquecito solar de manera individual, tomar una solución individual. Este, Eso le genera, es dañoso para la distribuidora que se vayan individualmente los T1 que se llaman, pero no es fácil tomar esa decisión. En el caso de un edificio, tenés que tener en cuenta un tema de que haya luz, ¿no? Que el sol te esté dando, ¿no? Que no haya otro edificio más alto que te esté tapando
la generación solar. A Entonces, la contratación, no a la claro, generación. Digo, como consumidor, no, digo, no, lo un mismo, digo, generación en el sentido de dejar de consumir la red o lo que sea, pero si haces un parque solar dentro del mismo edificio, que los usuarios del edificio, los propietarios del edificio son los consumidores de ese parque, hay que primero tener una lógica constructiva que ese parque genere lo suficiente para abastecer a todo el edificio. Este, y ese es uno, y no recuerdo la primera pregunta. primero que te dije es si vos viendo los precios comparados No, está entre los pasando, sí, usuarios que son sí, sí, atendidos ahí por las recuerdo. distribuidoras y Eh, los usuarios que contratan directamente con los generadores, ¿ves algún diferencial de precios que haya motivado esa En- en- huida? sí, sí. En realidad, digamos, el mercado está, habilita legalmente o reglamentariamente lo que las transacciones económicas activan. O sea que el mercado está dando que es más barato contratar libremente como MEM, digamos, irte de la distribuidora que seguir pagándole a la distribuidora. Ah, bueno, Bueno, eso eso, pero, a ver, con esto, Sebastián, digo, también es una apuesta, ¿eh? Es una apuesta, porque yo vendo parques solares. Entonces, eh, vienen, le quiero vender el parque y el dueño de la empresa a la cual le quiero vender me dice, si yo no recupero la inversión en 5 años, no hago el parque. Bien. Y una de las cosas es, ¿cuál es digamos, el negocio? Es porque los precios de los productos que yo les vendo, un inverter, un panel, la estructura y demás, está bajando de precio y la tarifa está subiendo. O sea, a medida que la tarifa es cada vez más cara, hizo que, a medida que van bajando los precios de los insumos, hizo que los procesos de amortización se achiquen, los periodos de amortización se achiquen. El tema es que te dicen, bueno, ¿qué tarifa voy a tener dentro de Pomilay, para decirlo en términos generales? Y le digo, si yo supiera eso, no vendo parques, digamos, hago otra cosa, sería millonario. Eh, pero básicamente la idea es que tienen que converger esos dos precios, en todo caso, porque, digamos, vos dijiste que el distribuidor compra, digamos, tiene que comprar un 75% como mínimo de esa sí, generación que va a ser no regulada, digamos. O sea, todo el sí, mercado va a ser un sistema donde el- la generación es no regulada. Entonces, sí, la diferencia entre comprar a través de la distribuidora y comprar en forma independiente tiene que estar vinculado al margen de la distribuidora o al margen de la cooperativa. absolutamente. Es así. Hoy el, el- el sendero de precios está dando que irse al mercado termina siendo más barato que comprarle a la distribuidora. En determinados sectores, ¿no? Digo, estamos hablando de los grandes usuarios de la distribuidora y los que están en el Sí, MEM, sí, no. no están volviendo, los Ah, que son grandes usuarios de la distribuidora no vuelven a hacer, no vuelven a la distribuidora. o sea que si vos tuvieras que asesorar, digamos, una mirada objetiva para un industrial de la No, provincia, no, yo, sería yo soy que, abogado. Lo que sí puedo pasar lo que hoy está diciendo CADER, que es la Cámara Argentina de Energía Renovable. Dice eso. No pude. hay un interés particular, porque lo que yo creo es que, digamos, en Argentina la energía va a tender a bajar en la medida que nos volvamos exportadores de gas natural. Esa sí es una variable importante, sí. Eso es independiente de que sea Sí, renovable o no renovable. No quiero entrar sí. en ese No, no, lobby, no, digamos. no. Hay un tema, digamos, a ver, en el mercado, en general, tiene prioridad de despacho la tecnología cada vez más barata, ¿no?
la tecnología más barata es la que sustituye a la más Por cara. eso. Hoy, una renovable, hay algunas térmicas que se pagan $100 el mega, $200 el mega, hay contratos de $400 el mega y demás. Porque alguna, digamos, la inyección, que es con un combustible muy caro, un contrato que quedó muy caro, es eso. Y el mercado en sí, digamos, tiene un precio ponderado, ¿no? Suma todos los costos energéticos de cada proveedor de tecnología y va a eso. Lo que sí está pasando es que apareciendo parques eólicos y parques solares, hace que el precio están por debajo del precio ponderado, del precio promedio de la energía. Entonces, a medida que se incorporan nuevos este, renovables, digo, por lo menos eólico y solar. Después el biogás y demás es otra cosa diferente, digamos, tiene otro precio, pero al incorporar cada vez más renovables, hace que el precio promedio del sistema mejore. Entonces, y también en algunos casos está pasando con que está bajando los precios de las centrales térmicas. Esto también de que se intenta que se genere competencia en cuanto a oferta de precio de las térmicas con las renovables, o entre las térmicas o entre las renovables, hace que, bueno, cada uno quiere vender y libre juego de oferta y demanda. De algún modo está pasando que los precios están bajando o están por debajo de los precios regulados de la distribuidora. Pero Bueno, estamos hablando de foto, de actual, foto. No cuento película porque no la sé, no sé cuál es el final de esto. No lo sé. Excelente. Pero bueno, Fabián me parece que estaba con alguna pregunta, perdón, pero no, para... No, yo si hay un ratito de tiempo, nomás un par de cositas ahí que planteaba Pablo y que vos decías, Guido. Uno de los temas es lo de la cooperativa como generador. En realidad todavía no está, pero sí la cooperativa puede formar una sociedad anónima y esa sociedad anónima sí podría ser generador, porque eso está de antes, eso es posible. Después otra cuestión es que podría llegar a ser dentro de lo que sería la concesión, si hay un acuerdo entre partes, la cooperativa podría tener un parque junto con los usuarios, pero que no sea generación declarada a camisa. No sería un generador, sino que sería la cooperativa dentro de lo que sería sus propias líneas. Y lo otro, el tema de que se vaya un gran usuario al mercado, es cuestión también, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, por las diferencias que hay, por ejemplo, que ahora lo han puesto, pero como es por el monto de la energía, del valor de la energía, ¿sí? De la energía neta, sigue siendo menor, por ejemplo, el 6% que le corresponde a los municipios. Entonces, un T3 paga el 6% por todo el valor de la energía comprada, mientras que un T5 ahora sí lo paga, ese valor del 6%, porque hasta hace unos meses no lo pagaba, pero lo paga en menor medida, porque justamente solamente paga las pérdidas y el transporte. Y además hay una diferencia importante por una cuestión de que en algún momento, por la 406 que se quiso desligar de la T5, que es de la provincia de Buenos Aires, que es la de peaje, bueno, lo permitieron siempre y cuando se acercara, se aproximara a la 406. Por ende, el distribuidor, que tiene que es el prestador adicional de la función técnica de transporte, tiene un VAD menor, es decir, está en el orden del 30% más o menos, cosa que se está reclamando porque no debería ser. Es decir, el distribuidor, si es que vende energía o si es que solamente hace el peaje, para el distribuidor debería ser transparente eso. No tendríamos que tener problema que un usuario sea que le compre al distribuidor o que se vaya al mercado y que el distribuidor sea peaje. Ese problema lo tiene por una cuestión de que hay una diferencia en la tarifa. Y esto hace también que obviamente el gran usuario vea con más
rentabilidad, irse al mercado. Eso nada más. Lo que está planteando Fabián ahí es si el Gudi se va al MEM como GUME, no se desprende de la cooperativa, de la distribuidora, sino que paga ese peaje, el PAF del 3.5 que mencionaba recién Fabián, pero que termina siendo menor al precio si pagara como un T2 o un T3 el- el cuadro tarifario en el que estuviera, ¿no? La categoría tarifaria en la cual estuviera. Bueno, cerramos acá, ¿les parece? Podemos seguir igual los intercambios por privado. Yo creo que mostraste la complejidad de los cambios y la multiplicación de posibilidades. Así que Eh, a mí me da y- mucha intriga cómo va a continuar esto y tal vez el año que viene nos mostrás el escenario, cómo avanzó. Bien, hay el escenario por un lado eso y hay el tema de precios que yo, digamos, veamos cómo se consolida, ¿no? Digamos, así que Seguro, hay eh, gran incertidumbre. una gran incertidumbre. Algunos dicen que esto va a hacer que los precios sean más caros, yéndose al mercado, y otros dicen lo contrario, pero yo soy abogado, digamos, los economistas analizan otras cosas. Por eso digo, yo estoy hablando de foto. Esto es situación actual, es una resolución que está vigente, que aplica, que en su momento se intentó hacer, yo creo que una resolución, creo que en 950 del 2013 no permitió esto, pero es como que, digamos, un poco es como el corsi y recorsi del sector eléctrico. Estos son temas que por ahí que hace tiempo que están en las distribuidoras son temas que ya en otro momento lo han discutido, y ahora vuelven a aparecer. Eh, pero veamos, ¿no? Digo, también hay, bueno, hay cosas más puntuales para ver o mucho más específicas. Yo arranqué y llevó bastante tiempo por ahí ver inicialmente lo que era el marco regulatorio de manera general. Podríamos hacer una charla solamente específica sobre la resolución 400 o solamente de generación distribuida. Eso, bueno, lo he hecho a disposición. Muchas Muchísimo, gracias, Guido. Muy, muy Bueno, amable y gracias a todos por estar presentes. bueno, muchísimas Hasta gracias. gracias. pronto. Gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Bárbaro. Hasta la Felicitaciones, próxima. Guido.